Nunca había salido de mi ciudad natal en mi vida. Así que el día que recibí mi primer cheque de jubilación del Seguro Social, decidí que era hora de darme un capricho, viajar sola a Boston. Pero entonces, de repente, mi hijo dijo que quería llevarme a algún lugar. Era un fin de semana de diciembre. Me dijo que sería relajante, algo divertido. En cambio, nos llevó a un lugar remoto para acampar. El viento me azotaba la cara como cuchillos, y me acurruqué en una frágil silla plegable, temblando de pies a cabeza. Me dio un sándwich frío y se rió entre dientes. ¿Ves, mamá? Así es viajar de verdad. He viajado por todo el país por trabajo estos últimos años, y, sinceramente, no hay nada como estar en casa. Hizo una pausa y añadió, estaba pensando que quizá no deberías ir a Boston después de todo. Es un viaje muy largo para que lo hagas sola. Me preocuparía muchísimo. Sentí una punzada de decepción, pero asentí de todos modos. Cancelé el viaje como si fuera un buen deportista. Esa noche, me calentaba los pies en la sala mientras él llamaba desde la cocina. No intentaba escuchar a escondidas, pero su voz, grave y aguda, llegó a mis oídos por el pasillo. Por fin desistió. ¿Te lo puedes creer? Mi madre tiene 67 años y sigue soñando con viajar sola. Ese pequeño cheque que recibe, debería estar guardándolo para mí, no malgastándolo en un viaje tonto. Ni siquiera piensa en cuánto costaría un viaje así. Dejé escapar una risa suave y amarga. Así que no estaba preocupado por mi seguridad. Le preocupaba que yo pudiera gastar ese dinero en mí mismo. A la mañana siguiente, fui directo a la agencia de viajes. Cancelé el viaje grupal económico que había reservado y opté por un paquete premium, hoteles de 5 estrellas, vuelos en primera clase y un itinerario detallado por la ciudad. Si el dinero está en mis manos, ¿por qué debería guardarlo para que él lo gaste? Tarareando para mí mismo, abrí mi computadora portátil y comencé a planificar mi viaje de ensueño a Boston. El mes pasado recibí mi primer cheque de jubilación, $2,000. De repente, una pequeña chispa se encendió en mí. Quería darme un capricho. Daniel se casó y se estableció. Por primera vez en décadas, sentí que finalmente me habían quitado un peso de encima. Hace unos días, mientras caminaba por Main Street, vi un gran cartel en la ventana de una agencia de viajes, Boston, 4 días, 3 noches, tour todo incluido por $1,000, vuelos y comidas incluidas. Me quedé allí mirando ese cartel durante 5 minutos. Le di vueltas al asunto durante una semana entera. Al final, me decidí y pasé mi tarjeta. Nunca había salido de mi ciudad natal. Ni siquiera había subido a un avión. ¿Pero Daniel? Ha estado en todas partes, Nueva York, Chicago, San Francisco. Habla de ello como un profesional. Ese pensamiento me animó a llamarlo. Decidí preguntarle si había algo que debiera saber antes de viajar. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y entonces llegó su voz, cautelosa y un poco sorprendida. ¿Te vas de viaje? ¿A dónde? Me reí. Boston, claro. ¿Te acuerdas de pequeño? Decías que cuando ganaras suficiente dinero, me llevarías a Boston. Él sabía, siempre lo ha sabido, que esa ciudad había sido mi sueño de joven. Solía ver esas escenas nevadas del Boston Common y el Freedom Trail en la tele y le decía, algún día, cuando seas mayor, yo también iré. Pero ahora ya había crecido, y olvídate de llevarme allí, se había vuelto raro simplemente verlo. Bromeé, por lo bajo, pero estás liada con el trabajo estos días, así que no espero que me lleves. Puedo ir sola. Pensé que se alegraría por mí. Pero en cambio, su voz se alzó, cortante e impaciente. ¿Sabes la presión que tengo ahora mismo, y estás pensando en irte de vacaciones? Su tono repentino me tomó por sorpresa. Daniel siempre había sido el hijo amable y atento, a ojos de nuestros familiares. Nunca me había hablado así. Quizás se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, porque un momento después, su voz se suavizó. No, mamá, no me refería a eso. De hecho, te había preparado una sorpresa este fin de semana para celebrar tu jubilación. La tenía planeada desde hace tiempo.
Simplemente no esperaba que reservaras un viaje así como así. Hizo una pausa y añadió con énfasis, realmente me tomé el tiempo. Quería que fuera especial. Al oír eso, no lo dudé. Entonces cancelaré el viaje. Después de todo, Boston siempre estará ahí. Podría ir en cualquier momento. ¿Pero esto? Era la primera vez que se ofrecía a llevarme a algún sitio. Mentiría si dijera que no me conmovió. Fijamos la fecha para el fin de semana. Me levanté temprano esa mañana, emocionado como un niño, preparé mi maleta y me puse con cuidado el nuevo abrigo de plumas color blanco roto que había comprado solo para la ocasión. Es un poco triste, pero la última vez que me compré ropa nueva fue hace más de 10 años. Pensarlo me hizo reír entre dientes. Había pasado tantos años girando mi vida en torno a Daniel que casi había olvidado cómo ser yo misma. Me paré frente al espejo, mirando a la mujer cuyas arrugas se habían vuelto más definidas, y le susurré en silencio. Solo por esta vez, permítete ser egoísta. Todavía tendría que vivir frugalmente en el futuro. ¿Quién sabía qué grandes gastos me aguardarían más adelante? Justo cuando ese pensamiento pasó, sonó el timbre. Daniel había llegado. Miró mi atuendo y arqueó ligeramente las cejas. Mamá, ¿te compraste ropa nueva? Me giré juguetonamente y pregunté, un poco tímido pero esperanzado, sí, ¿qué piensas? En lugar de responder, preguntó, ¿cuánto costó? Dudé. La ropa de invierno es cara. El suéter de lana y el abrigo juntos costaron 500. Respiró hondo y frunció el ceño. Mamá, ¿cuándo empezaste a gastar así? Me encogí de hombros y sonreí. Ya estoy jubilado. Por fin, soy libre. Claro que quiero disfrutarlo un poco. Su rostro no parecía contento. No pude evitar preguntar, ¿qué? ¿Te molesta que haya gastado tanto en mí? Daniel le restó importancia con un gesto. No me refería a eso. Mamá, es tu dinero. Haz lo que quieras con él. Lo dijo tan fácilmente que incluso sonrió un poco. Pero no pude quitarme la sensación de que la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Aún así, no le di más vueltas. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Pero antes de que pudiera irme lejos, se acercó, me quitó la bolsa de la mano y la arrojó de vuelta al sofá. No hace falta que empaques. No vamos a pasar la noche en ningún sitio. Es solo una excursión de un día. Solo trae algo para picar. Mientras hablaba, empezó a sacar fruta y barras de granola de la cocina y a meterlas en una hielera. Mamá, ¿por qué compraste tanta comida chatarra? Es cara y te hace daño. No deberías comer tanta. Asentí. Está bien. Al escuchar su preocupación por mi salud, sentí una punzada de calidez. Todavía le importaba lo que comía. Todavía quería invitarme a salir y darme un respiro. No pude evitar sentirme agradecida. Estaba de muy buen humor durante el viaje. Daniel llevaba casi 1 hora y media al volante cuando finalmente se detuvo en un tramo desolado de los suburbios. Miré por la ventana, confundido. Un pequeño arroyo fangoso atravesaba el suelo helado. Nos rodeaba una extensión interminable de hierba seca y amarilla. Ni un solo árbol decente a la vista. Parpadeé y pregunté, ¿no íbamos a dar un paseo por un pueblito cercano? Esto no estaba ni remotamente cerca de un pueblo. Pero Daniel ya estaba abriendo el maletero, diciendo alegremente, «Mamá, hoy vamos a acampar. Mira qué vista, es preciosa. Llevo mucho tiempo queriendo traerte aquí». El tipo de camping que había imaginado era digno de una postal, una tarde soleada, la familia reunida en el césped alrededor de una fogata, charlando, riendo, contemplando el paisaje. Ese tipo de cosas podían ser encantadoras. Pero era invierno. El viento me atravesaba el abrigo y me bajaba por la nuca como hielo. Me quedé mirando el pequeño arroyo marchito, luego miré el termo que tenía en la mano y sentí que mis entrañas se retorcían con dudas. Pero esta era la primera vez que Daniel decía que quería llevarme a algún sitio. No quería arruinarlo. Así que me encorvé y me acomodé en la silla plegable.
Daniel se rió entre dientes y dijo, «¿Qué frío hace? ¿Y creías que podrías con Boston? Allí hace aún más frío. En casa es mucho más cómodo». Me froté las manos y murmuré, «Daniel, lo sé, pero realmente quiero ver Boston al menos una vez». Los inviernos aquí eran húmedos, grises y miserables. Pero había oído que Boston en invierno era como un cuento de hadas, la nieve cubría la ciudad como un manto plateado. Antes de que pudiera decir más, me soltó, «¿Quieres ver la nieve? Te enviaré algunas fotos». Me quedé paralizada. ¿No me las habías enviado ya? Pero, las fotos no pueden reemplazar el hecho de estar ahí. Cada vez que viajaba a algún lugar, me enviaba algunas instantáneas. Cada vez decía, «La próxima vez te llevaré también». Pero eso nunca había sucedido. Ni una sola vez. Sinceramente, ya no esperaba que me llevara. Pero ahora que por fin había decidido ir sola, intentaba tranquilizarme con un par de fotos. Miré hacia abajo y me froté los dedos y, así, el pequeño calor que había estado reteniendo se evaporó en el viento frío. Mientras tanto Daniel seguía con uno de sus monólogos filosóficos. «Mamá, es que no has viajado mucho, así que todo allá afuera te parece emocionante. Pero yo he estado en todas partes, viajes de trabajo, vacaciones, y la verdad, nada se compara con casa». Me miró de reojo, como se mira a un niño testarudo, y dijo, «Ir a sitios es agotador. No vale la pena. Y además, ¿cómo puedo aceptar que te vayas solo? ¿Ir a lugares es agotador y no vale la pena?» El viento me picaba en la cara, pero algo más profundo me punzaba. Cada temporada de vacaciones, no me pedían él y su esposa que les enviara un telegrama, para que pudieran relajarse y escaparse juntos. Me froté las mejillas, como si pudiera quitarme ese amargo pensamiento de la piel. Dije suavemente, «Si no quieres que me vaya, entonces no lo haré». El viento helado hizo que fuera más fácil decirlo. Se le notaba relajado, sonriendo mientras sacaba un sándwich duro y aplastado de su mochila y me lo entregaba. «Así me siento mejor. No hay necesidad de agotarse a tu edad. Toma, come algo para entrar en calor». Tomé el sándwich, estaba frío como una piedra, y lo sostuve en mis manos, pero no pude animarme a darle un mordisco. Mis dedos entumecidos rozaron el envoltorio y otra escena me vino a la mente. Si no estuviera sentado en esa desolada orilla del río, podría estar ahora mismo en un acogedor restaurante del centro de Boston, bebiendo un tazón caliente de sopa de almejas mientras la nieve caía suavemente junto a las ventanas. Pero descarté ese pensamiento. No me arrepiento. Después de todo, era la primera vez que Daniel me llevaba a algún sitio. Nos sentamos bajo el viento cortante durante una hora. El cielo se oscureció y unas gotas de lluvia empezaron a salpicar mi abrigo, frías y pegajosas. Daniel se levantó y se sacudió las manos. «Vamos, mamá. Está empezando a llover». Me froté los dedos congelados. «Está bien». Después de pasarme frío toda la tarde, lo último que quería era cocinar la cena. Una vez dentro del coche, me armé de valor para preguntar, «¿Salimos a cenar esta noche? Ya que me invitaste hoy, me encantaría invitarte a una buena cena. Hay un sitio nuevo en...». «No me gusta la comida de restaurante», interrumpió bruscamente. «Vamos a casa a cocinar». Dudé. Luego añadió, «Además, hace tiempo que no disfruto de una de tus comidas caseras». Lo miré sorprendida. Daniel nunca había recibido muchos elogios por mi cocina. Pero oírlo decir eso, me conmovió profundamente. Quizás cuando la gente crece, empieza a extrañar el sabor de su tierra. «Está bien entonces». Sonreí y asentí. De camino a casa, pasé solo por el supermercado y compré algunas cosas que a Daniel le gustaba comer. Pero cuando doblé la esquina y me dirigí hacia el apartamento, con los brazos llenos de alimentos frescos, lo vi sentado en el banco afuera, hablando por teléfono. Intentaba mantener la voz baja, pero en la quietud de esa noche de invierno, cada palabra llegaba clara y nítida, como clavos clavados directamente en mi pecho. Pasé todo el día en ese lugar horrible con mi madre, casi me muero de frío. Menos mal que por fin desistió de ir a Boston. Al menos todo ese esfuerzo no fue en vano.
Incluso quería cenar fuera esta noche. ¿Te lo puedes creer? La mayoría de la gente mayor intenta ahorrar para sus hijos. ¿Pero ella? Está planeando gastarse toda su jubilación en ella misma. Si tan solo pusiera una parte en un certificado de depósito o algo así, Heather y yo podríamos tener un respiro algún día. Soltó un largo suspiro de cansancio. No sé qué le pasa. Antes era tan ahorrativa. ¿Y ahora? Lleva 5 minutos jubilada y ya gasta el dinero como un río. Si sigue así, no me quedará nada cuando muera. Mi mano se quedó flácida. Los mangos de plástico se clavaron en mis dedos, mordiendo profundamente como algo que intentaba torcer cada hueso de mi mano. Una presión pesada y amarga se asentó en mi pecho, haciéndome difícil respirar. Nunca gané mucho antes de jubilarme. Mi exmarido era un jugador empedernido. Para cuando nos divorciamos, me quedé con casi nada. Daniel tenía 10 años. Solo yo sabía lo duros que habían sido esos años, escatimando hasta el último céntimo, comprando solo cuando había ofertas. Y cuando creció, incluso cuando por fin había ahorrado un poco, nunca me atreví a gastarlo. Todo giraba en torno a su futuro, sentando las bases para que prosperara. Así que cuando finalmente se puso de pie y construyó una vida estable, me permití exhalar por primera vez en décadas. ¿Ese cheque de jubilación? Era el resultado de toda una vida de trabajo. Nunca había sido derrochador. Se suponía que este viaje sería la primera vez que hiciera algo, lo que fuera, solo para mí. Y aún así, me llamó derrochador. Me llevó a la orilla de un río helado durante horas solo para disuadirme de ir. Cuanto más lo pensaba, más absurdo me parecía. Cuanto más pensaba, más me enojaba. De repente, comencé a cuestionarlo todo. ¿Habían valido la pena todos esos años de sacrificio, moderación y de ponerlo a él primero? No lo dudé más. Saqué mi teléfono y llamé a la agencia de viajes. Hola, sí. Me gustaría reservar el próximo viaje disponible a Boston. El paquete más caro y de mayor categoría que tengan. En ese momento finalmente quedó claro. Prefiero gastar hasta el último centavo en mí que ahorrar otro centavo, para mi hijo. Cuando llegué a casa, Daniel estaba tirado en el sofá, comiendo una bolsa de patatas fritas y pegado a una repetición de fútbol en la televisión. Me tragué mi ira, arrojé las compras al refrigerador y cerré la puerta de un golpe. Esta noche no cocino, dije secamente. Piensa en algo tú mismo. Levantó la vista, sobresaltado. Mamá. ¿Qué pasa? Dejé el bolso y me senté en el sillón. Acabo de reservar un viaje a Boston para la semana que viene. Se incorporó de golpe, frunciendo el ceño. Espera, ¿no habíamos quedado ya en que no ibas? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Cuánto cuesta la visita? 3.200, dije quitándome los zapatos. ¿3.200? Casi salta del sofá. Mamá, mi sueldo mensual es de poco más de 6.000. Con ese viaje me he gastado la mitad del sueldo. ¿Seguro que no te estafaron? ¿Cómo puede costar tanto un viaje a Boston? Sonreí, tan tranquilo como siempre. No, no me han estafado. Son hoteles de 5 estrellas y comidas con estrellas Michelin. Tú mismo lo dijiste, no te sientes seguro conmigo viajando solo. Y estuve de acuerdo. Los tours baratos no ofrecen mucha seguridad. Los caros sí. Daniel me miró visiblemente desconcertado, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Mamá, antes eras muy ahorrativa. Ni siquiera comprabas algo a menos que estuviera en liquidación. ¿Qué pasó? Solté una risa seca. ¿No siempre dijiste que debería aprender a ser más amable conmigo misma? ¿Y cuál es el problema ahora que por fin lo soy? No tuvo respuesta. Porque sabía que tenía razón. Todas esas veces que me dijo que gastara un poco en mí, nunca pensó que realmente lo haría. Era fácil ser generosa con los consejos cuando él daba por sentado que seguiría igual, siempre ahorrando, siempre sacrificándome por él. Al ver que no tenía intención de ceder, suspiró. De acuerdo. Si de verdad quieres ir, ve.
Pensé que esto sería el final. Pero 2 días después, llamó. Mamá, Heather está embarazada. ¿Podrías venir a pasar unos días con nosotros? Solo por ahora. Su tono había cambiado, suave, persuasivo. Sé que estás emocionada por Boston. En cuanto pase el primer trimestre y todo esté estable, te pagaré el viaje yo mismo. ¿Te parece justo? Hizo una pausa y luego añadió con un poco de presión, no quieres que le pase algo, ¿verdad? En el momento en que escuché la palabra suceder, se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que Heather había tenido un aborto espontáneo antes. Desde entonces, había sido extremadamente cautelosa. Soy mujer y entiendo lo difícil que puede ser el embarazo. Dejé escapar un largo suspiro, en algún punto entre la resignación y la autoconvicción. Bien. Boston podía esperar. Por segunda vez, cancelé mi viaje. Preparé mi maleta. Y me mudé a su casa. Desde el momento en que crucé la puerta, sentí que algo no iba bien. Heather estaba acurrucada en el sofá de la sala, abrazada a un cojín con expresión agria. Daniel estaba apoyado en la puerta de la cocina, con el rostro inexpresivo, sin siquiera mirarla. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi bolso y observando la sala. La tensión era intensa. Daniel se acercó rápidamente y tomó mi equipaje, con una voz casi sospechosamente suave. Nada, mamá. No le hagas caso, solo está un poco sensible. Hizo una pausa y añadió, encogiéndose de hombros con indiferencia, ahora que está embarazada, le están dando ideas. Como decir que deberíamos mudarnos a un lugar más grande. ¿Pero de dónde se supone que voy a sacar esa cantidad de dinero? Le lanzó una mirada significativa a Heather, y su tono se agrió. Y no se trata solo de mudarse. De verdad quiere pedirte ayuda. Se giró hacia mí, forzando una sonrisa cansada. Mamá, ya nos compraste este apartamento. ¿Qué más podría pedirte? Las lágrimas de Heather cayeron al instante, justo en ese momento. Se levantó y corrió hacia mí, agarrándome la mano con fuerza. Evelyn, escúchalo, dijo con voz temblorosa. Solo quiero un poco más de espacio para el bebé. Solo tenemos 2 habitaciones. Cuando nazca, nuestros padres tendrán que ayudar, y este lugar no es lo suficientemente grande. Sollozó y se secó delicadamente los ojos. Su aspecto era desgarradoramente lastimoso. Y así, entendí, no estaban peleando. Estaban actuando. Les preocupaba que gastara mi dinero en mí. Así que ahora intentaban hacerme sentir culpable para que les comprara una segunda casa. Le di una sonrisa forzada y negué con la cabeza. Hijo, no es que no quiera ayudar. Pero, sinceramente, no tengo dinero para otra entrada. Los ojos de Heather se iluminaron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Su tono se volvió dulce y entusiasta al instante. Ay, no, mamá, ni se nos ocurriría pedirte la entrada. Daniel y yo llevamos años trabajando, hemos ahorrado algo. Nosotros cubriríamos esa parte. Nos preguntábamos, ¿quizás podrías ayudarnos con los pagos mensuales de la hipoteca? En el pasado, habría dicho que sí incluso antes de que terminaran la frase. Pero ahora solo dudé un instante y luego hablé lentamente. Para ser honesto, la mayor parte de mi dinero disponible está invertido en el mercado de valores. ¿La bolsa?, gritó Daniel, como si hubiera confesado haber robado un banco. Mamá, ¿en serio estás operando con acciones? Le di una palmadita en el hombro y le dije con ligereza, no te preocupes, sé lo que hago. Solo dame un par de años más. En cuanto termine de explorar el mercado, puede que te compre una casa en la playa. Le mostré una sonrisa grande y atrevida. Le encantaba hacerme promesas imposibles. Esta vez, le hice una. Porque una cosa era segura, no recibiría ni un centavo. La expresión de Daniel decayó al instante. Agitó la mano con frustración. Mamá, ¿no sabes lo arriesgado que es eso? La gente lo pierde todo en la bolsa. ¿Por qué invertirías tu dinero en eso? Con voz calmada y mesurada, respondí,
quizás entienda el mercado mejor de lo que crees. Me miró con escepticismo, con la mirada fija y calculadora. Luego cambió de tono. Mamá, en serio. No creo que esto sea lo adecuado para ti. ¿Qué te parece? ¿Por qué no transfieres tu dinero de jubilación a mi cuenta de ahora en adelante? Yo lo ahorraré. Una amiga mía tiene un programa de inversión de muy bajo riesgo. La rentabilidad no es enorme, pero es estable. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa tranquilizadora: claro que es tu dinero. Jamás lo tocaría. Le devolví la sonrisa, la misma sonrisa dulce y maternal que había visto toda su vida, pero por dentro, mi corazón se había enfriado. Así que esto fue todo. Por fin había dejado de actuar. ¿Ese dinero de la jubilación? Ni se acercaba. Prefiero apostarlo en Las Vegas antes que entregárselo. Lo que no sabía era que mi pequeña incursión en la bolsa había dado muy buenos frutos. Había obtenido una buena ganancia a lo largo de los años. ¿Y esas ganancias? Todas se habían transferido, discretamente, a otra cuenta, un fondo para la universidad que abría su nombre. Estaba pensado como un colchón, un regalo para su futuro. Pero, ¿ahora? Ahora era el momento de repensar ese regalo por completo. Desde que me negué a ayudarlos a comprar una casa nueva, Daniel y Giater dieron un giro de 180 grados. A la mañana siguiente, apenas había utilizado 2 hojas de papel absorbente para limpiar la mesa de la cocina cuando Daniel apareció a mi lado, con los brazos cruzados y suspirando ruidosamente. Mamá, ¿podrías empezar a tener más cuidado con esas cosas? Giater sigue pensando en reformar la casa, tenemos que empezar a ahorrar. Cosas pequeñas como los servicios y las toallas de papel van sumando. Lo miré parpadeando. Casi 70 años de vida, y aquella fue la primera vez que oí a alguien intentar ahorrar para una casa racionando toallas de papel. Era obvio, no le preocupaban las toallas de papel. Estaba intentando avergonzarme. Pero no lo regañé. En cambio, interpreté mi papel con maestría. Guardé la toalla de papel y miré hacia abajo, con la culpa pintada en la cara. Tienes razón, ahorrar no es fácil. Siento no poder ayudar con la casa. Dejaré de desperdiciar cosas. Mi acto lo dejó sin donde canalizar su ira. Su rostro se tornó gris por la frustración. Antes de salir esa mañana, recorrió el apartamento apagando las luces como un poseso. Y, para colmo, apagó la calefacción central. Mamá, las facturas de la luz están por las nubes. Dejé un calefactor en la habitación de Giater, está embarazada. Si tienes frío, quédate ahí dentro. Incluso lo dijo con cara seria, como si me estuviera haciendo un favor. Pero ambos sabíamos que jamás irrumpiría en la habitación de mi nuera embarazada solo para entrar en calor. No se trataba de ahorrar energía. Se trataba de dejarme fuera, literalmente. No me molesté en discutir. Me puse el abrigo y salí a pasar el día, decidido a darme un respiro. Y desde que dejé de ahorrar dinero, para ellos, gastar se volvió inesperadamente liberador. ¿Viste un bolso que me gustó? Lo compré. ¿Viste una bufanda que me llamó la atención? La llevé directo a la caja. Sin precios, sin descuentos, sin dudas, solo alegría. Cuando llegué a casa con varias bolsas de compras de diseño brillante colgando de mis brazos, Daniel estaba de pie junto a la puerta, con la mandíbula floja como si hubiera visto a alguien robar un banco a plena luz del día. La mirada de Giater estaba fija en las bolsas, con la mano ya extendida. Dios mío, Evelyn. ¿Esta marca? Sus abrigos cuestan más de 2.000 cada uno. Siempre he querido uno, pero nunca me he atrevido a derrochar. Ya estaba sacando una chaqueta a medias de una bolsa, sosteniéndola como si fuera suya. ¿Esta, es para mí? No podía culparla por preguntar. La última vez que hizo pucheros por un bolso de edición limitada de $1.000 que Daniel no quería comprar, armó un escándalo tal que cedí y se lo compré yo mismo. Ese día lloró en mis brazos, me dijo que era más amable que su propia madre. Juró que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. ¿Y ahora? Ni siquiera me regalaron un maldito calentador.
La vi modelando la chaqueta en el espejo y dije con frialdad, no. Esa es para Emily. ¿Emily? ¿Tu sobrina? Se le congelaron las manos en el aire. Asentí. El resto es mío. Su rostro se ensombreció. Sus labios se crisparon. Evelyn, qué generosa eres, contigo misma y con tu sobrina. Respondí con serenidad, bueno, si no soy generoso conmigo mismo, ¿quién lo será? Entonces me volví hacia Daniel, cambiando el tono, sin molestarme en edulcorarlo. Al fin y al cabo, solo soy una invitada en casa de mi hijo. Ni siquiera puedo encender la calefacción. La expresión de Heather se agrió instantáneamente. Daniel finalmente habló, con la frustración impregnada en su voz. Mamá, si quieres darte un capricho, es tu decisión. Pero le compraste ropa a Emily, y Heather está embarazada de tu nieto. ¿No te parece un poco injusto que no le hayas comprado nada? Sonreí, tranquila y firme. Daniel, cuando te compré una casa y un coche, ¿alguna vez oí la palabra injusto? Ahora gasto mi propio dinero en una chaqueta para mi sobrina, ¿y de repente te ofendes? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Emily era la hija de mi difunta hermana. Mi hermana y su esposo murieron en un accidente de coche cuando Emily era niña. Pasó de pariente en pariente, sin tener nunca un hogar al que llamar hogar. Ella vivió conmigo por más tiempo. Nos hicimos amigas, más cercanas de lo que jamás imaginé. Incluso ahora, por muy difícil que fuera la situación, siempre aparecía en las fiestas con regalos. Pequeños detalles, sí, pero que salían del corazón. Daniel y Emily alguna vez fueron cercanos, cuando eran pequeños, jugaban, comían y crecían juntos. Pero a medida que crecían, Daniel se había vuelto frío con ella. Distante. Casi hostil. Al principio no lo entendí. Ahora sí lo hice. Tenía miedo. Miedo de que si Emily se quedaba cerca, yo pudiera decidir dejarle parte de lo que tenía. Había enterrado su egoísmo tan profundamente que veía agendas ocultas en todos los demás. Pero ahora lo vi todo claramente. Después de ayer, lo supe, estaba más desesperado que nunca por apoderarse de mis ahorros. Pero por mucho que dijera, por mucho que intentara, no conseguía ni un centavo. Unos días después, Daniel llevó a Heather a su cita prenatal. Cuando regresó esa noche, se encontraba solo en la puerta, con los ojos enrojecidos. En cuanto entró, su voz se quebró de desesperación. Mamá, por favor. Te lo ruego. Ayúdame. Dejé el libro y miré hacia arriba. Heather se derrumbó hoy en la clínica. Ni siquiera sé qué pasó, simplemente se descontroló. Dijo que si no conseguimos un nuevo lugar, no quiere tener al bebé. Su pánico era real. Estaba desorientado, observando mi rostro en busca de cualquier señal de compasión. No dije nada. Al no reaccionar, su voz se agudizó por la frustración. Mamá, ¿en serio vas a quedarte ahí sentada sin hacer nada con tu propio nieto? Lo decía en serio. Si dice que va a interrumpir el embarazo, lo hará. Dejé que el silencio se prolongara un momento. Luego pregunté, ¿ya saben los padres de Heather que está embarazada? Daniel parpadeó, sorprendido. Apartó la mirada. Todavía no. Íbamos a decírselo después de 3 meses, cuando la situación se estabilizara. Eso no debe hacerse. Tomé mi teléfono. Esto es demasiado grave para ocultárselo. Su padre lleva años soñando con ser abuelo. Justo delante de él, empecé a marcar. Mejor que sea él quien la calme. Heather siempre lo escucha. Daniel se abalanzó hacia adelante y me arrebató el teléfono de la mano. Mamá. ¿Qué haces? No quiere que se enteren todavía. Me encogí de hombros. Qué lástima. No llegaste a casa antes, así que ya les escribí. Les acabo de decir que hoy tenían cita prenatal. Su rostro palideció. Abrió la boca, luego la cerró, y solo logró decir con voz tensa, bien. Lo hecho está.
Estaba a punto de volver a sentarme cuando sonó su teléfono. Esperaba que fuera Heather, dispuesta a regañarme por entrometerme. Pero después de responder, su rostro se torció en algo mucho más feo. Me miró como si lo hubiera traicionado a nivel molecular. Apretó la mandíbula y su voz, baja y furiosa, dijo: ¿Le diste dinero a Emily? ¿100.000? Tiró el teléfono de golpe sobre la mesa, el crujido resonó por toda la habitación. Dice que quiere comprar una casa y tú se la das sin más. Soy tu hijo. No me inmuté. Mi voz se mantuvo firme. Emily no tiene casa. Me pidió prestado el dinero y acepté. No me pide un regalo. Lo devolverá. Hice una pausa, mirándolo a los ojos sin pestañear. Y tú, no te hagas el pobre. Sé que tienes dinero. Me mentiste en la cara y dijiste que no podías permitirte ni un céntimo. La cara de Daniel se puso colorada. Me da igual. Si tienes tanto dinero, deberías ayudarnos a comprar una casa. ¿Y si digo que no? Pregunté con calma. Su boca se curvó en una sonrisa amarga, sus ojos brillaron con algo que nunca antes había visto, algo frío y definitivo. Entonces no me culpes por interrumpirte. Si no nos vas a dar nada, entonces ya no le veo sentido a llamarte mi mamá. Y dicho esto, abrió de golpe la puerta principal. En ese momento, me di cuenta. No estaba solo molesto. Él me estaba echando. Esa noche, a las 8 de la tarde, me echaron de la casa de mi hijo. Yo solía pensar que esas noticias, hijo echa a su madre de casa, eran titulares sensacionalistas destinados a despertar emociones, el tipo de drama que solo se veía en la televisión diurna. Nunca imaginé que un día me convertiría en la mujer de esa misma historia. Me quedé de pie junto a la acera, con la maleta en la mano, esperando un taxi mientras el viento cortaba el cuello de mi abrigo como una cuchilla. Y sin embargo, por extraño que parezca, aunque hacía más frío que cualquier noche anterior, no lo sentí en absoluto. Tal vez cuando tu corazón se entumezca por completo dejes de notar el frío. Tiré de la comisura de mi boca, esbozando una sonrisa amarga. Solo me quedé en su casa unos días. Cada palabra que intercambiamos fue una picadura. Si ese es el tipo de hijo que ha elegido ser, entonces tal vez no necesite un hijo así en absoluto. Al volver a mi pequeño apartamento, exhalé, por primera vez en lo que parecían semanas. Me preparé la cena, tomé té, encendí la tele y vi lo que me apetecía. Me acosté cuando quise. Sin nadie a quien rendirle cuentas. Incluso volví a llamar a la agencia de viajes y reservé un nuevo viaje para después de las vacaciones. Esta vez, no solo visitaría Boston, iría al norte, pasando por New Haven, Portland y quizá hasta Maine. Me tomaría un mes entero. Me tomaría mi tiempo. Volvería a casa cuando me apeteciera. Pero primero, prometí ayudar a Emily a ver algunas propiedades. Terminé recomendándole un barrio que una vez había explorado para Daniel. Lo que él nunca supo fue esto: ese invierno, cuando él y Heather empezaron a hablar de tener un bebé, yo ya había empezado a buscar en silencio casas más grandes. Estaba a punto de jubilarme. El trabajo había disminuido. Casi todos los días paseaba por la ciudad, visitando casas abiertas y tomando notas. Finalmente encontré un condominio en la costa del que me enamoré. Incluso dejé un depósito para reservarlo. No se lo dije, quería que fuera una sorpresa. ¿Qué broma resultó ser? Le estaba explicando a Emily esa misma recomendación. Se iluminó en cuanto se la mencioné y me preguntó si la acompañaría a verla. Pensé que sería una salida sencilla, simplemente otra visita a una casa con Emily. Nunca esperé entrar a la oficina de ventas y ver a Daniel y Heather allí de pie. En el momento en que Daniel me vio y vio a Emily a mi lado, su rostro se ensombreció como un frente de tormenta que se aproxima. Lo miré con perfecta serenidad, como si no fuera más que una brisa que pasaba a través del cristal. En ese momento, un joven vendedor me reconoció y se acercó corriendo con entusiasmo. Señora, ¿está aquí hoy para finalizar el pago inicial? ¿La entrada? Daniel se giró como si le hubiera caído un rayo, mirando a Emily desde mí. ¿No le vas a comprar una casa?
Emily se estremeció, presa del pánico, con la voz temblorosa. No, Daniel, no es lo que crees. Cállate. Ladró, y luego volvió su furia hacia mí con una mueca de desprecio. ¿Así que de eso se trata? ¿Tienes miedo de que nadie te cuide cuando seas viejo? Ni siquiera es tu hija. ¿Crees que se preocupará por ti? ¿Crees que te limpiará la maldita baba? Su voz resonó por toda la oficina. El representante de ventas pareció alarmado e intervino rápidamente. Señor, hay un malentendido. Esta señora es una de nuestras clientas más fieles. Siempre hablaba de sorprender a su hijo con una casa. Dijo que quería mantenerlo en secreto. ¿Qué? Daniel se quedó paralizado. ¿Estás diciendo que estaba comprando esta casa para su hijo? El representante asintió con entusiasmo, ajeno al volcán que acababa de desatar. Ah, sí. Comparó docenas de propiedades, y esta era su favorita. Incluso preguntó qué edificio estaba más cerca de las mejores escuelas para su futuro nieto. Créeme, la recuerdo perfectamente. Daniel parecía un gallo al que acababan de patear en pleno paseo. Su rostro se quedó inexpresivo, sus labios temblaron y, por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Ni siquiera lo miré. En cambio, me dirigí al vendedor con un tono tranquilo pero tajante. Disculpe la molestia. He cambiado de opinión. Después de todo, no compraré la unidad. El empleado parpadeó confundido. ¿Por qué? ¿Es el diseño? ¿El precio? Podemos ofrecer alternativas. No es la propiedad, dije, negando lentamente con la cabeza. Es la persona. Miré a Daniel sin detenerme. Mi hijo ha decidido cortar lazos conmigo. ¿Esta casa? Aunque la comprara, no habría nadie que viviera en ella. Salí de la oficina de ventas. Pero justo cuando llegué a la acera, Daniel vino corriendo tras mí, desesperado. Mamá. Mamá, me equivoqué. No debí haberte dicho esas cosas, no debí haberte tratado así. Por favor, perdóname. Extendió la mano para agarrar mi brazo, pero lo tiré hacia atrás y me alejé. No soy tu madre, dije con frialdad. Así que deja de llamarme así. Daniel se quedó paralizado. Entonces, como si alguien lo hubiera pulsado, esbozó una sonrisa melosa y sacó su teléfono, hablando rápido, demasiado rápido. Bueno, mira, siempre quisiste ir a Boston, ¿verdad? Llamo a la agencia ahora mismo. Un billete de primera clase, te lo juro. No, espera, añadamos Nueva York, Filadelfia, donde quieras. Ve, tómate tu tiempo, viaja todo lo que quieras. Yo me encargo de todo, por favor. Lo miré fijamente y observé cómo se desarrollaba esta pequeña actuación en tiempo real. Cuando te compro una casa, eres todo voz suave y sonrisas dulces. Pero en cuanto digo que no, me echas como basura. Respiré hondo y mi voz se convirtió en hielo. No me amas. Amas lo que puedo darte. Amas la idea de una madre que nunca se queda sin dinero, que nunca dice que no y cuando esa provisión se acaba, también se acaba tu cariño. Abrió la boca, tal vez para discutir. No lo dejé. Eres igualito a tu padre, palabras suaves, sin carácter. Siempre con la máscara de buen marido en público mientras te juegas el alquiler a escondidas. Cada vez que le daba dinero, juraba que cambiaría, que montaría un negocio y que me trataría bien. Pero en cuanto le dije que no, se volvió cruel. Cerró puertas, me insultó, me trató como si yo le debiera algo. Y ahora estás aquí. Su copia exacta. Inhalé profundamente. Luego di el golpe final. Deja de fingir, Daniel. No te voy a comprar una casa. No verás ni un centavo más de mi dinero. Entonces entró en pánico y rogó, lloró, prometió cualquier cosa. Pero no me inmuté. Bloqueé su número, cambié las cerraduras y cerré la puerta para siempre. Desde que recuperé el control de mi vida, he estado cantando cuando tenía ganas de cantar, bailando cuando tenía ganas de bailar,
viviendo los días más pacíficos y liberados que he tenido en años. Hasta que una tarde, recibí una llamada de mi hermano, Thomas. Evelyn, dijo con voz cautelosa. Daniel me contactó para pedirme un préstamo. ¿Sabías algo al respecto? Me quedé congelado. ¿Un préstamo? ¿Qué tipo de préstamo? Thomas suspiró. Dijo que era para una casa. Me dijiste que me ayudarías a pagarla. Parecía tan seguro que pensé que quizá estabas involucrado, así que le presté 100.000. Hizo una pausa y añadió, también supe de Susan y Margaret. Parece que también las contactó. Evelyn, ¿en serio no lo sabías? Se me cayó el estómago. Después de colgar, comencé a hacer llamadas. La imagen completa se juntó rápidamente y me dejó atónito. Daniel había pedido prestado un total de $300.000 a mis hermanos, todo a mi nombre. Realmente llegó tan lejos. Él estaba apostando por mi orgullo, asumiendo que me daría vergüenza dejar que mis parientes perdieran dinero y que limpiaría el desastre silenciosamente por él. Pero se equivocó. Yo no estaba pagando esa deuda. Marché directamente a su casa. Apenas parpadeó al verme, simplemente se recostó en el sofá con un encogimiento de hombros con aire de suficiencia, como si me hubiera estado esperando. Mamá, ya puse el dinero para la entrada. Si quieres que te lo devuelva, bueno, no lo tengo. Extendió los brazos con indiferencia. Mira, sé que dijimos que habíamos terminado. Pero la sangre es la sangre. Si te niegas a pagarles, vendrán a por ti. Y sé que no quieres vivir con eso, ¿verdad? Su tono estaba impregnado de certeza, como si mi dignidad y mi vergüenza eventualmente fueran a ceder como siempre lo habían hecho. No pude soportar mirar ese rostro engreído y desvergonzado ni por un segundo más. Me di la vuelta y me fui sin decir palabra. En el momento en que llegué a casa, cogí el teléfono y llamé a todos los parientes a quienes le había pedido prestado. Uno por uno. Esta deuda era de Daniel. He cortado lazos con él. No pagaré ni un centavo en su nombre, pero no te preocupes. Tampoco dejaré que tu dinero desaparezca. A la mañana siguiente, arrastré a Thomas conmigo hasta el frente del edificio de oficinas de Daniel. Me tiró de la manga, nervioso y vacilante. ¿De verdad vas a hacer esto? Evelyn, sigues siendo tu hijo. Solté una risa fría. Si lo oculto, lo arruinaré para siempre. Hoy se trata de pedir dinero prestado a mi nombre, mañana podría tratarse de falsificar documentos, acumular préstamos o incluso cometer un fraude manifiesto. Si no lo detuviera ahora, ¿dónde trazaría el límite? Saqué una pancarta enrollada de mi bolso y le entregué un extremo a Thomas. Cada uno tomó un lado y lo desplegamos frente a la entrada con paneles de vidrio de Westage Tech. Las palabras eran en negrita, negras, imposibles de pasar por alto. Daniel Carter, empleado de Westage Tech, defraudó los ahorros de su madre. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que los transeúntes curiosos comenzaran a formar una multitud. Muchos eran sus compañeros de trabajo, algunos incluso me reconocieron. Sus susurros confusos eran como un enjambre de abejas. ¿Esa es la mamá de Daniel? De ninguna manera, siempre está hablando de lo unidos que son. No tardó mucho en aparecer Daniel, saliendo con algunos colegas, riendo, hasta que nos vio. Su rostro se puso pálido como un fantasma. Se abalanzó sobre él y tiró de la pancarta con ambas manos, siseando entre dientes, «Mamá. ¿Estás loca? ¿Intentas arruinarme?» Lo miré con voz tranquila, pero tan cortante que me haría sangrar. «Si no les pagas a tus tíos y tías, estaré aquí todas las mañanas. A ver cuánto aguantas en el trabajo cuando Recursos Humanos se entere». Di un paso más cerca, con palabras frías y deliberadas. Tú y yo sabemos lo difícil que es conseguir un trabajo con un sueldo decente hoy en día. Su rostro se arrugó como una bolsa de papel. Con la cabeza gacha y las manos temblorosas, se arañó el pelo con frustración. Él solía pensar que yo era demasiado blando, que nunca llegaría tan lejos. Pero ahora no estaba tan seguro. Sus ojos se movieron rápidamente, su orgullo se marchitó y, finalmente, se quebró.
Bien. Espetó. Bien. Te lo devolveré. ¿De acuerdo? ¿Es eso lo que quieres? Y lo hizo. Logró cancelar el contrato de la casa y devolver la suma total a mi familia, aunque claramente cada paso lo hizo con los dientes apretados. Pensé que finalmente esto sería el final. Pero solo unos días después, al amanecer, alguien empezó a golpear mi puerta principal como si el lugar estuviera en llamas. Lo abrí con el corazón acelerado y encontré a los padres de Giater allí parados, furiosos. Justo detrás de ellos estaban Giater y Daniel, con la cabeza gacha, como si fueran dos niños sorprendidos robando dulces. La madre de Giater se puso a llorar a gritos en cuanto me vio. «Monstruo. Condujiste a mi pobre hija a un aborto. Maldita bruja. Me debes a mi nieto. Me debes la vida». El padre de Giater no se quedó atrás, con el dedo clavando el aire entre nosotros. «Sucia serpiente. Llevamos años esperando a ese bebé, y nos destrozaste la esperanza con una sola palabra. Nos mentiste. Cuando se casaron, prometiste cuidar de nuestra hija. Dijiste que la apoyarías. ¿Lo juraste por tu vida?». Gritaron en un coro de rabia, sin apenas detenerse para respirar. No dije nada. Mis ojos se movieron lentamente hacia Giater, que estaba detrás de ellos como una muñeca de porcelana, con la cabeza gacha y la mano sobre el estómago, perfectamente lastimosa. Pero yo sabía exactamente lo que estaba viendo. Esto no era dolor. Fue teatro. Un espectáculo ensayado a la perfección. Esperé hasta que finalmente se quedaron sin aliento, hasta que los gritos dieron paso a jadeos incómodos y suspiros teatrales. Luego, lentamente, hablé. ¿Aborto? Nunca estuvo embarazada. La habitación quedó en completo silencio. Los cuatro se quedaron paralizados, el párpado de Giater se movió, Daniel giró la cabeza y sus padres se miraron fijamente con asombro e incredulidad. Pero fue el destello de pánico en sus ojos lo que confirmó lo que ya sabía. El padre de Giater, con la cara roja, seguía intentando decirlo con voz entrecortada: «Mentira. No tienes pruebas». «Oh, pero lo hice». Sin decir otra palabra, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué mi teléfono y comencé a poner en fila los vídeos, clip tras clip, justo ahí, frente a todos ellos. Cada uno cargado como una bala en una recámara. «Échale un vistazo», dije con voz tranquila y firme. El 3 de diciembre. El día que dijiste que estabas en la clínica prenatal, ¿dónde estaban? Levanté el teléfono para que todos pudieran verlo con sus propios ojos. Un parque de diversiones. Festival navideño. En este vídeo, está en una montaña rusa. El siguiente, en carritos de choque. Riendo, saltando, sin ninguna preocupación. Daniel, estás ahí a su lado, aplaudiendo como si acabara de ganar el Super Bowl. Dejé que mi mirada los atravesara, afilada como el cristal. Si vas a afirmar que estaba embarazada, ¿puedes presentar un solo historial hospitalario? ¿Un diagnóstico? ¿Algo? El rostro de Daniel cambió al instante, palideciendo como un globo pinchado. Su voz se elevó una octava con incredulidad. «Mamá, ¿no seguiste?» Solté una risa seca y sin alegría. No tenía por qué hacerlo. La verdad es que sospechaba que Giater fingía desde mi segundo día bajo su techo. No presentaba ninguno de los síntomas, ni náuseas, ni fatiga, nada. Y no soy tonta, después de casi 70 años, sé cómo es el inicio del embarazo. No dije nada en ese momento. Pero el día de Navidad, Emily me envió un vídeo corto. Ella escribió: «Qué coincidencia. Acabo de ver a Daniel y a Giater en el parque de atracciones. Parecía que estaban en una cita». En el vídeo, Giater brillaba, riendo mientras bajaba de la montaña rusa, y Daniel sonreía a su lado como un novio orgulloso. Ese momento lo encajó todo. Mis dudas se transformaron en certeza. Así que cuando deliberadamente filtré la noticia del embarazo a los padres de Giater más tarde ese día, no fue un accidente. Quería dejarlos reposar un rato. Quizás aprender una lección.
Pero en lugar de eso, aparecieron en mi puerta, los 4, tratando de sacarme un último día de pago. Pensé que el vídeo los haría callar. Pero no. La vergüenza no estaba en su vocabulario. Siguieron exigiendo dinero, más fuerte, más audaz y más desvergonzado que nunca. Así que sonreí y asentí. ¿Quieres una compensación? Cogí mi teléfono y marqué el 911, ahí mismo, delante de ellos. Bueno, hagámoslo bien. Si quieres drama, llevémoslo hasta el final. En el momento en que se dieron cuenta de que hablaba en serio, los padres de Heather casi saltaron de su piel. La voz de su madre cambió en un instante, ahora empalagosa y temblorosa. Evelyn, vamos, somos familia. No hay necesidad de llamar a la policía. Podemos hablar, ¿verdad? Es solo dinero. Olvídate de lo que dijimos. Se rió nerviosamente, retorciéndose las manos. Pero, en serio, si pudieras ayudar un poco a los niños, ¿no estaría bien? ¿Solo para apoyarlos? Arqueé una ceja. Corté con Daniel hace semanas. ¿Por qué iba a apoyarlos? El padre de Heather se burló. No lo dices en serio. Es tu único hijo. Nunca lo dejarías, al menos para siempre. Claro, ahora estás enfadado. Pero madre e hijo, ¿cuánto durará eso? Su esposa asintió con entusiasmo. Exactamente. Nosotras, las madres, los criamos, los amamos, les damos todo. Si eres bueno con ellos ahora, siempre lo recordarán cuando seas mayor. Solté una risa aguda y los corté en seco. ¿Crees que no he hecho lo suficiente? Les di todo, mi tiempo, mis ahorros. Les compré ese apartamento con mi fondo de jubilación. ¿Y qué obtuve a cambio? Mentiras. Manipulación. Avaricia. Me volví hacia los padres de Heather y dije lentamente, deliberadamente. Parece que tienes en muy alta estima a Daniel. Bien. Aceptarlo. Tratarlo como si fuera tuyo. Criarlo de nuevo. Se quedaron en completo silencio. Por supuesto que lo hicieron. Porque en el fondo a ellos no les importaba Daniel. Se preocuparon por mi dinero. Mi nombre en la escritura. Mi nombre en la cuenta. Pero si ya no lo reconocía como mi hijo, ¿a qué les quedaría a qué aferrarse? Ya no es mi problema. En lo que a mí respecta, ya no es mi hijo. Ni hoy. Ni nunca. La Navidad llegó más rápido de lo esperado. En Nochebuena, nos reunimos como siempre, luces cálidas, el aroma del pavo asado, el suave tintineo de las copas de vino. Todo parecía perfectamente normal, casi como si nada hubiera salido mal. Tomás me dio un vaso de sidra de manzana y se inclinó hacia mí en voz baja. Evelyn, ¿de verdad has terminado con Daniel? ¿Para siempre? Antes de poder responder, sonó el timbre. Allí estaban, Daniel y Heather, de pie en mi porche como actores haciendo su entrada, con una canasta de regalos navideños en la mano y sonrisas falsas estampadas en sus caras. Mamá, dijo Daniel con dulzura, entrando, ha pasado mucho tiempo. Te he extrañado muchísimo. Miró a su alrededor, a la mesa llena de familiares, un ejemplo de remordimiento. He molestado a mi mamá. Sé que me equivoqué. ¿Pueden ayudarme a hablar con ella? Es Navidad. Nadie quiere pasar las fiestas lejos de su familia. Tomás dudó un momento y luego dijo en voz baja, Evelyn, quizás, dale una oportunidad más. Esta vez parece que habla en serio. No dije nada. Seguí cortando el pavó, con calma y ritmo, hasta que el cuchillo golpeó el hueso con un crujido crujiente. Solo entonces dejé los cubiertos y me levanté de mi asiento. Unos minutos después, regresé con un sobresellado y lo coloqué en el centro de la mesa. Esta, dije con voz tranquila y serena, es mi voluntad. Mi casa, mi cuenta de jubilación y cada dólar que quede a mi nombre irán a Emily Rivers, la hija de mi difunta hermana. Dejé que eso se asentara antes de continuar. No es mi hija biológica.
Pero cuando me operaron, estuvo a mi lado 3 días seguidos. Algunos aquí, mientras tanto, ni siquiera se molestaron en enviarme un mensaje. Los rostros de Daniel y Giater palidecieron, sus sonrisas se congelaron en algo cercano al horror. Giater fue la primera en entrar en pánico. Rebuscó en su bolso y sacó un fajo de papeles. Evelyn, por favor, no lo entiendes. Esta vez sí que estoy embarazada. Te lo juro, no es mentira. Daniel intervino con entusiasmo. Así es, mamá. Aunque estés enojada conmigo, piensa al menos en tu nieto. Los miré con un tono aún suave. Ya los dejé ir. ¿Qué les hace pensar que me importaría una niña que usaron como moneda de cambio? Luego caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Se acabó la cena. Y también la función. De ahora en adelante, cada uno sigue su propio camino. 3 días después de Navidad, hice las maletas y abordé un vuelo a Washington, D.C. Antes de irme, le envié un mensaje a Daniel. Ya empaqueté tus cosas. Están en la recepción del apartamento. Si no las recoges en 3 días, las tiro. Él nunca respondió. Tal vez él todavía creía, como siempre lo había hecho, que si esperaba lo suficiente, yo me ablandaría. Pero no lo hice. Yo mismo limpié esa habitación. En el último cajón de su escritorio, encontré un cuaderno viejo y desgastado, su diario de primaria. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, con garabatos tachados con corrector, pero una anotación aún era legible. Hoy mamá dijo que se va a divorciar. Dijo que es por mí, para que pueda tener una vida mejor. Me preguntó si quería irme con ella. Le dije que por supuesto. Sé que me quiere. Mamá dice que un día quiere ver el Capitolio en Washington. Cuando sea mayor, la llevaré. Me quedé en esa habitación vacía, sosteniendo esas páginas, sonriendo a pesar del dolor en mis ojos. Dudo que Daniel siquiera recuerde haber escrito esas palabras. Cerré el diario y lo dejé en recepción. No miré atrás. La mañana en que despegó mi avión, el cielo era de un azul profundo e interminable. Me senté junto a la ventana, agarrando el cinturón de seguridad. Era mi primer vuelo. De joven, no podía permitírmelo. Después, me convencí de que no lo necesitaba. Pero ese día, finalmente decidí devolverme mi vida. 2 horas después, aterricé en D.C. Nevaba. Caminé solo por un sendero arbolado frente a la Casa Blanca, atrapé un copo en la palma de la mano y sentí paz. Una paz que nunca antes había conocido. Fue la primera nevada que vi con mis propios ojos. Durante el mes siguiente, caminé incontables kilómetros. Vi monumentos, museos, atardeceres. Y al final de todo entendí. Nunca se trató de la ciudad. Lo que había estado buscando todo este tiempo. Era la mujer en la que finalmente me convertí, la que aprendió a vivir para sí misma.